Madre de amor, bendita pura Madre de Dios, quiero alabar. Hoy a tu fiat quiero exaltar. De ti nació la luz, la vida, nació el amor. Jesús mi Dios, el mundo entero la salvación. Condúceme, oh Madre, hasta sus pies. Enséñame a vivir en su santísimo querer, su voluntad, obrando en mí me podrá cambiar, y con Jesús, tu reino en mi alma resurgirá. Capítulo número 3. Para mí la vida es Cristo. El rosario. Camino de asimilación del misterio. El rosario propone la meditación de los misterios de Cristo con un método característico, adecuado para favorecer su asimilación. Se trata del método basado en la repetición. Esto vale ante todo para el Ave María, que se repite 10 veces en cada misterio. Si consideramos superficialmente esta repetición, se podría pensar que el rosario es una práctica árida y aburrida. En cambio, se puede hacer otra consideración sobre el rosario. Si se toma como expresión del amor, que no se cansa de dirigirse a la persona amada con manifestaciones que, incluso parecidas en su expresión, son siempre nuevas respecto al sentimiento que las inspira. En Cristo, Dios ha asumido verdaderamente un corazón de carne. Cristo no solamente tiene un corazón divino, rico en misericordia y perdón, sino también un corazón humano, capaz de todas las expresiones de afecto. A este respecto, si necesitáramos un testimonio evangélico, no sería difícil encontrarlo en el conmovedor diálogo de Cristo con Pedro después de la resurrección. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 3 veces se le hace la pregunta. 3 veces Pedro responde: Señor, tú lo sabes que te quiero. Más allá del sentido específico del pasaje, tan importante para la misión de Pedro, a nadie se le escapa la belleza de esta triple repetición, en la cual la reiterada pregunta y la respuesta se expresan en términos bien conocidos por la experiencia universal del amor humano. Para comprender el rosario, hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor. Una cosa está clara: si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto de amor con ella y por ella se dirige a Jesús. La repetición favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con Cristo, verdadero programa de la vida cristiana. San Pablo lo ha enunciado con palabras ardientes. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y también, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. El rosario nos ayuda a crecer en esta configuración
hasta la meta de la santidad. Un método válido. No debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva de la ayuda de un método. Dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturaleza y sus ritmos vitales. Por eso la espiritualidad cristiana, incluso conociendo las formas más sublimes del silencio místico, en el que todas las imágenes, palabras y gestos son como superados por la intensidad de una unión inefable del hombre con Dios, se caracteriza normalmente por la implicación de toda la persona en su compleja realidad psicofísica y relacional. Esto aparece de modo evidente en la liturgia. Los sacramentos y los sacramentales están estructurados con una serie de ritos relacionados con las diversas dimensiones de la persona. También la oración no litúrgica expresa la misma exigencia. Esto se confirma por el hecho de que en Oriente, la oración más característica de la meditación cristológica, la que está centrada en las palabras Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, está vinculada tradicionalmente con el ritmo de la respiración, que, mientras favorece la perseverancia en la invocación, da como una consistencia física al deseo de que Cristo se convierta en el aliento, el alma y el todo de la vida, que no obstante se puede mejorar. En la carta apostólica Novo Millennio Ineute, ha recordado el Papa San Juan Pablo II que en Occidente existe hoy también una renovada exigencia de meditación, que encuentra a veces en otras religiones modalidades bastante atractivas. Hay ciertos cristianos que, al conocer poco la tradición contemplativa cristiana, se dejan atraer por tales propuestas. Sin embargo, aunque éstas tengan elementos positivos y a veces compaginables con la experiencia cristiana, a menudo esconden un fondo ideológico inaceptable. En dichas experiencias abunda también una metodología que, pretendiendo alcanzar una alta concentración espiritual, usa técnicas de tipo psicofísico, repetitivas y simbólicas. El rosario forma parte de este cuadro universal de la fenomenología religiosa, pero tiene características propias que responden a las exigencias específicas de la vida cristiana. En efecto, el rosario es un método para contemplar. Como método, debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser un fin en sí mismo, pero tampoco debe infravolarse, dado que es fruto de una experiencia secular. La experiencia de innumerables santos aboga en su favor, lo cual no impide que pueda ser mejorado. Precisamente a esto se orienta la incorporación en el ciclo de los misterios de la nueva serie de los Mysteria Lucis. Junto con algunas sugerencias sobre el rezo del rosario que propone el Santo Padre en esta carta, con ello, aunque respetando la estructura firmemente consolidada de esta oración, quiere ayudar a los fieles a comprenderla en sus aspectos simbológicos, en sintonía con las exigencias de la vida cotidiana. De otro modo, existe el riesgo de que esta oración no solo no produzca los efectos espirituales deseados, sino que el rosario mismo con el que suele recitarse acabe por considerarse como un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y su cometido.
El enunciado del misterio. Enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. En la espiritualidad que se ha desarrollado en la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles, como también del método propuesto por San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, se ha recurrido al elemento visual e imaginativo, la compositio loci, considerándolo de gran ayuda para favorecer la concentración del espíritu en el misterio. Por lo demás, es una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos por medio de su realidad corpórea. Entramos en contacto con su misterio divino. El enunciado de los varios misterios del rosario se corresponde también con esta exigencia de concreción. Es cierto que no sustituyen al Evangelio ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El rosario, por tanto, no reemplaza la lectio divina, sino que, por el contrario, la supone y la promueve. Pero si los misterios considerados en el rosario, aun con el complemento de los Mysteria Lucis, se limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de ellos la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. La escucha de la palabra de Dios. Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que puede ser más o menos largo según las circunstancias. En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra inspirada. Esta debe ser escuchada con la certeza de que es palabra de Dios, pronunciada para hoy y para mí. Acogida de este modo, la palabra entra en la metodología de la repetición del rosario sin el aburrimiento que produciría la simple reiteración de una información ya conocida. No se trata de recordar una información, sino de dejar hablar a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. El silencio. La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es conveniente que, después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal, para fijar la atención sobre el misterio meditado. El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos para la práctica de la contemplación y la meditación. Uno de los límites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los medios de comunicación social es que el silencio se hace cada vez más difícil. Así como en la liturgia se recomienda que haya momentos de silencio, en el rezo del rosario es también oportuno hacer una breve pausa después de escuchar la palabra de Dios, concentrando el espíritu en el contenido de un determinado misterio. El Padre Nuestro. Después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio,
Es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se dirige continuamente, porque descansa en su seno. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él: Abba, Padre. En esta relación con el Padre nos hacemos hermanos suyos y entre nosotros, comunicándonos en el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. El Padre Nuestro, puesto como fundamento de la meditación cristológico mariana, que se desarrolla mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial. Las 10 Ave María. Este es el elemento más extenso del rosario y que a la vez lo convierte en una oración mariana por excelencia. Pero precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo exalta. En efecto, la primera parte del Ave María, tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por Santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra, y en cierto sentido dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, la encarnación del Hijo, en el seno virginal de María. Análogamente a la mirada de aprobación del Génesis, a aquel pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Repetir en el rosario el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El centro del Ave María, casi como engarce entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A veces, en el rezo apresurado, no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consistente y fructuosa del rosario. Ya Pablo VI recordó en la exhortación apostólica Marialis Cultus la costumbre practicada en algunas regiones de realzar el nombre de Cristo, añadiéndole una cláusula evocadora del misterio que se está meditando. Es una costumbre loable, especialmente en la plegaria pública. Expresa con intensidad la fe cristológica, aplicada a los diversos momentos de la vida del Redentor. Es profesión de fe y, al mismo tiempo, ayuda a mantener atenta a la meditación, permitiendo vivir la función asimiladora, innata en la repetición del Ave María. Respecto al misterio de Cristo, repetir el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación, junto con el de su Madre Santísima, y como dejando que ella misma nos lo sugiera. Es un modo de asimilación que aspira a hacernos entrar cada vez más profundamente en la vida de Cristo. De la especial relación con Cristo, que hace de María la Madre de Dios, la Theotokos,
deriva además la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a ella en la segunda parte de la oración, confiando a su materna intercesión nuestra vida y la hora de nuestra muerte. El Gloria. La doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos continuamente ante el misterio de las tres personas divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público podría ser cantado para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida, de ave en ave, por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para levantar el espíritu a la altura del paraíso y hacer revivir de algún modo la experiencia del Tabor, anticipación de la contemplación futura. Bueno, es estarnos aquí. La jaculatoria final. Habitualmente en el rezo del rosario, después de la doxología trinitaria sigue una jaculatoria, que varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación, del misterio. De este modo, el rosario puede expresar con mayor eficacia su relación con la vida cristiana. Lo sugiere una bella oración litúrgica que nos invita a pedir que, meditando los misterios del rosario, lleguemos a imitar lo que contienen y a conseguir lo que prometen. Como ya se hace, dicha oración final puede expresarse en varias formas legítimas. El rosario adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las distintas comunidades cristianas. En esta perspectiva, es de desear que se difundan, con el debido discernimiento pastoral, las propuestas más significativas, experimentadas tal vez en centros y santuarios marianos que cultivan particularmente la práctica del rosario, de modo que el pueblo de Dios pueda acceder a toda auténtica riqueza espiritual, encontrando así una ayuda para la propia contemplación. El rosario. Instrumento tradicional para rezarlo es el rosario. En la práctica más superficial, a menudo termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las Aves María, pero sirve también para expresar un simbolismo que puede dar ulterior densidad a la contemplación. A este propósito, lo primero que debe tenerse presente es que el rosario está centrado en el crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, todo a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. En cuanto medio para contar
que marca el avanzar de la oración, el rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. El beato Bartolomé Longo lo consideraba también como una cadena que nos une a Dios. Cadena, sí, pero cadena dulce. Así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre. Cadena filial, que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor, y, en definitiva, con el propio Cristo, que, aun siendo Dios, se hizo siervo por amor nuestro. Es también hermoso ampliar el significado simbólico del rosario a nuestra relación recíproca, recordando de este modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo. Inicio y conclusión. En la práctica corriente hay varios modos de comenzar el rosario, según los diversos contextos eclesiales. En algunas regiones se suele iniciar con la invocación del Salmo: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, como para alimentar en el orante la humilde conciencia de su propia indigencia. En otras se comienza recitando el credo, como haciendo de la profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. Estos y otros modos similares, en la medida que disponen el ánimo para la contemplación, son usos igualmente legítimos. La plegaria se concluye rezando por las intenciones del Papa, para elevar la mirada de quien reza hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales, precisamente para fomentar esta proyección eclesial del rosario. La Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias para quien lo recita con las debidas disposiciones. En efecto, si se hace así, el rosario es realmente un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. ¿Cómo asombrarse? Pues si al final de esta oración con la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el Espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la espléndida oración de la Salve Regina, bien con las letanías lauretanas. Es como coronar un camino interior que ha llevado al fiel al contacto vivo con el misterio de Cristo y de su Madre Santísima. La distribución en el tiempo. El rosario puede recitarse entero cada día, y hay quienes así lo hacen de manera laudable. De ese modo, el rosario impregna de oración los días de muchos contemplativos, o sirve de compañía a enfermos y ancianos que tienen mucho tiempo disponible. Pero es obvio, y eso vale, con mayor razón si se añade el nuevo ciclo de los Mysteria Lucis, que muchos no podrán recitar más que una parte, según un determinado orden semanal. Esta distribución semanal da a los días de la semana un cierto color espiritual, análogamente a lo que hace la liturgia con las diversas fases del año litúrgico. Según la praxis corriente, el lunes y el jueves están dedicados a los misterios gozosos, el martes y el viernes a los dolorosos, el miércoles, el sábado y el domingo a los gloriosos. ¿Dónde introducir los misterios de la luz? Considerando que los misterios gloriosos se proponen seguidos el sábado y el domingo, y que el sábado es tradicionalmente un día
de marcado carácter mariano, parece aconsejable trasladar al sábado la segunda meditación semanal de los misterios gozosos, en los cuales la presencia de María es más destacada. Queda así libre el jueves para la meditación de los misterios de la luz. No obstante, esta indicación no pretende limitar una conveniente libertad en la meditación personal y comunitaria, según las exigencias espirituales y pastorales, y sobre todo, las coincidencias litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Lo verdaderamente importante es que el rosario se comprenda y se experimente cada vez más como un itinerario contemplativo. Por medio de él, de manera complementaria a cuanto se realiza en la liturgia, la semana del cristiano, centrada en el domingo, día de la resurrección, se convierte en un camino a través de los misterios de la vida de Cristo, y Él se consolida en la vida de sus discípulos como Señor del tiempo y de la historia. Conclusión. Rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes con Dios. Lo que se ha dicho hasta aquí expresa ampliamente la riqueza de esta oración tradicional, que tiene la sencillez de una oración popular, pero también la profundidad teológica de una oración adecuada para quien siente la exigencia de una contemplación más intensa. La Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia, confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro, y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la salvación. Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración. Lo he señalado al principio. La causa de la paz en el mundo y la de la familia. La paz. Las dificultades que se presentan, el panorama mundial en este comienzo del milenio, nos inducen a pensar que solo una intervención de lo alto, capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar en un futuro menos oscuro. El rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a Cristo, Príncipe de la paz y nuestra paz. Quien interioriza el misterio de Cristo, y el rosario tiende precisamente a eso. Aprende el secreto de la paz y hace de ello un proyecto de vida. Además, debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión del Ave María, el rosario ejerce sobre el orante una acción pacificadora que lo dispone a recibir y a experimentar en la profundidad de su ser y a difundir a su alrededor paz verdadera, que es un don especial del resucitado. Es además oración por la paz, por la caridad que promueve, si se recita bien, como verdadera oración meditativa, el rosario, favoreciendo el encuentro con Cristo, con sus misterios, muestra también el rostro de Cristo en los hermanos, especialmente en los que más sufren. ¿Cómo se podría considerar en los misterios gozosos el misterio del niño nacido en Belén sin sentir en el deseo de acoger, defender y promover la vida, haciéndose cargo del sufrimiento de los niños en todas las partes del mundo? ¿Cómo podrían seguirse los pasos del Cristo revelador
en los misterios de la luz, sin proponerse el testimonio de sus bienaventuranzas en la vida de cada día? ¿Y cómo contemplar a Cristo cargando con la cruz y crucificado, sin sentir la necesidad de hacerse sus cirineos en cada hermano aquejado por el dolor u oprimido por la desesperación? ¿Cómo se podría, en fin, contemplar la gloria de Cristo resucitado y a María coronada como reina, sin sentir el deseo de hacer este mundo más hermoso, más justo, más cercano al proyecto de Dios? En definitiva, mientras nos hace contemplar a Cristo, el rosario nos hace también constructores de la paz en el mundo. Por su carácter de repetición insistente y comunitaria, en sintonía con la invitación de Cristo a orar siempre sin desfallecer, nos permite esperar que hoy se pueda vencer también una batalla tan difícil como la de la paz. De este modo, el rosario, en vez de ser una huida de los problemas del mundo, nos impulsa a examinarlos de manera responsable y generosa, y nos concede la fuerza de afrontarlos con la certeza de la ayuda de Dios y con el firme propósito de testimoniar en cada circunstancia la caridad, que es el vínculo de la perfección. La familia, los padres. Además de oración por la paz, el rosario es también, desde siempre, una oración de la familia y por la familia. Antes esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas y ciertamente favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias, utilizando todavía esta forma de plegaria. Si en la carta apostólica he alentado la celebración de la liturgia de las horas por parte de los laicos en la vida ordinaria de las comunidades parroquiales y de los diversos grupos cristianos, deseo hacerlo igualmente con el rosario. Se trata de dos caminos no alternativos, sino complementarios, de la contemplación cristiana. Pido, por tanto, a cuantos se dedican a la pastoral de las familias que recomienden con convicción el rezo del rosario. La familia que reza unida permanece unida. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos, para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad para comunicarse. No se consigue estar juntos y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor. Volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas, las del misterio que salva, la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. La familia que reza unida al rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Jesús está en el centro. Se comparten con Él las alegrías y dolores. Se ponen en sus manos las necesidades y proyectos. Se obtienen de Él la esperanza y la fuerza para el camino. Y los hijos. Es hermoso y fructuoso confiar también a esta oración el proceso de crecimiento de los hijos.
¿No es acaso el rosario el itinerario de la vida de Cristo desde su concepción a la muerte hasta la resurrección y la gloria? Hoy resulta cada vez más difícil para los padres seguir a los hijos en las diversas etapas de su vida. En la sociedad de la tecnología avanzada, de los medios de comunicación social y de la globalización, todo se ha acelerado y cada día es mayor la distancia cultural entre las generaciones. Los mensajes de todo tipo y las experiencias más imprevisibles hacen mella pronto en la vida de los chicos y los adolescentes. Y a veces es angustioso para los padres afrontar los peligros que corren los hijos. Con frecuencia se encuentran ante desilusiones fuertes. Al constatar los fracasos de los hijos ante la seducción de la droga, los atractivos de un hedonismo desenfrenado, las tentaciones de la violencia o las formas tan diferentes del sinsentido y la desesperación, rezar el rosario por los hijos, y mejor aún con los hijos, educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de intervalo de oración de la familia, no es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. Se puede objetar que el rosario parece una oración poco adecuada para los gustos de los chicos y los jóvenes de hoy, pero quizás esta objeción se basa en un modo poco esmerado de rezarlo. Por otra parte, salvando su estructura fundamental, nada impide que, para ellos, el rezo del rosario, tanto en familia como en los grupos, se enriquezca con oportunas aportaciones simbólicas y prácticas que favorezcan su comprensión y valorización. ¿Por qué no probarlo? Una pastoral juvenil no derrotista, apasionada y creativa. Las Jornadas Mundiales de la Juventud han dado buena prueba de ello. Es capaz de dar, con la ayuda de Dios, pasos verdaderamente significativos. Si el rosario se presenta bien, estoy seguro de que los jóvenes mismos serán capaces de sorprender una vez más a los adultos, haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo típico de su edad. El rosario, un tesoro que recuperar. Queridos hermanos y hermanas, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Hagámoslo sobre todo en este año, asumiendo esta propuesta como una consolidación de la línea trazada en la Carta Apostólica Nuevo Milenio, en la cual se ha inspirado los planes pastorales de muchas iglesias particulares al programar los objetivos para el próximo futuro. Me dirijo en particular a vosotros, queridos hermanos, en el episcopado, sacerdotes y diáconos, y a vosotros, agentes de pastorales en los diversos ministerios, para que teniendo la experiencia personal de la belleza del rosario, os convirtáis en sus diligentes promotores. Confío también en vosotros, teólogos, para que realizando una reflexión a la vez rigurosa y sabia, basada en la palabra de Dios y sensible a la vivencia del pueblo cristiano, ayudéis a descubrir los fundamentos bíblicos, las riquezas espirituales y la validez pastoral de esta oración tradicional. Cuento con vosotros, consagrados y consagradas, llamados de manera particular a contemplar el rostro de Cristo, siguiendo el ejemplo de María. Pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, familias cristianas, en vosotros, enfermos y ancianos, en ustedes, jóvenes. Tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriendo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la liturgia
y en el contexto de la vida cotidiana. Que este llamamiento mío no sea en balde. Al inicio del 25º año de pontificado, pongo esta carta apostólica en las manos de la Virgen María, postrándome espiritualmente ante su imagen en su espléndido santuario edificado por el beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario. Hago mías con gusto las palabras conmovedoras con las que él termina la célebre súplica a la Reina del Santo Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Y así termina esta carta apostólica de nuestro querido San Juan Pablo II, del 16 de octubre del año 2002, inicio del 25º de su pontificado.